la segunda sesión de esta clase. Estábamos inspirados viendo la MCDS del acetileno, que es uno de los productos químicos más utilizados, ¿cierto, George? En empresas Sí, ingeniero. metalmecánicas, empresas de alimentos. ¿Qué daño puede ser a la salud a partir del rombo NFPA 704? ¿Ya? Clasificación de los riesgos. Vemos que a nivel inflamable es bastante alto, ¿no? El riesgo, grado 4. Y la reactividad es grado 3. O sea, ¿qué quiere decir? Que tratemos de no mezclarlo con otros gases, otros líquidos, ¿cierto? Porque es altamente reactivo. Ya, aquí tenemos las características físicas, como son temperatura de inflamación, por ejemplo. Ya, si lo manejamos muy frío, miren, ¿ve? Ya, temperatura de fusión, ebullición también, cuando hierve, la densidad, ya, vemos que es más pesado que el aire. El aire es de 1 kilogramo, ¿no? Este es 1.17. Que es incoloro, no tiene calor, no tiene color. El olor es parecido al ajo, ya, miren. Ya. Se diluye bastante bien en el aire, un 81%, se esparce. O sea, no queda concentrado, ¿no? No se forma una nube de acetileno si es que este se escapa, sino que se esparce en el aire. ¿Ya? ¿Qué más? Aquí vemos las características, ¿no? Riesgo de fuego o explosión. ¿Con qué se puede apagar? A ver, con agua, con espuma, con dióxido de carbono o CO2, con polvo químico y por medio de otros métodos se pueden utilizar los métodos conocidos. Depende, pues si se mezcló con aceite, ahí vamos a ver las características especiales, las aptitudes bomberiles. ¿Ya? Se mezcla con aceite, no puede ir con agua, pues tiene que ir con espuma. Ya sería con polvo químico, ¿cierto? Con polvo químico, sí. Con Polvo químico seco. Ya, polvo químico PQS. ¿Ya? Aquí le dan las características, vean, no extinga un incendio de fuga de gas a menos que la fuga pueda ser detenida. Dice, incendio pequeño con polvos químicos secos o CO2. ¿Estamos viendo? ¿Ya? Y incendio grande, use rocío de agua o niebla. Como el video que envió George por ahí. Pero ese no era acetileno, sino gasolina, ¿no? Mueva los contenedores del área o fuego si es que lo puede hacer sin ningún riesgo. ¿Ya? Correcto. Se llama hoja de seguridad, pero siempre es más de una hoja, ¿no? No es una sola hoja. Porque es bastante completa la información. Riesgos para la salud y primeros auxilios. ¿Cómo debemos proceder? La ingestión no está considerada como una vía potencial. ¿Por qué? Porque es un gas, pues. ¿Cierto? Ya, la ingestión. Pero la inhalación sí se puede dar, pues, ¿no? Aquí está, la inhalación. Los síntomas tales como dolores de cabeza, mareo, falta de respiración y todo eso. No entre en áreas donde la concentración de acetileno se encuentre dentro del rango de inflamabilidad, debido al peligro de explosión o incendio. ¿Ya? El contacto directo con gas licuado puede causar quemaduras. ¿Ya? ¿Es carcinógena? No. ¿Es mutágena? Tampoco. ¿Es teratogénica? Tampoco. ¿Ya? A nivel químico, biológico, no tenemos grandes riesgos con este tipo de gas. ¿Ya? ¿Qué otra información nos da? En caso de riesgo de afecciones a la salud. ¿Ya? Llamar a los servicios médicos de emergencia en cualquier caso de exposición. Antídotos no aplica. ¿Qué más tenemos en la hoja de datos de seguridad? Controles de la exposición. Controles quiere decir EPP, ¿cierto? ¿Ya? EPPs. ¿Qué hacer en caso de fuga o derrame? También existe un procedimiento, vean. Aísle el área, dice, o derrame escape mínimo 100 metros en todas las direcciones. 100 metros en todas las direcciones, o sea, 100 metros a la redonda, 100 metros a un lado y 100 metros al otro. Queda un diámetro de 200 metros. ¿Ya? ¿Qué más? Protección específica para situaciones de emergencia. Ya vamos a tomar lista de nuevo.
porque gente no se vuelve a conectar. Información sobre transportación, cómo se lo debe transportar, en qué tipo de botellas. Las botellas, por si acaso, también deben de pasar una revisión. Según tenía entendido, cada 10 años. Revisar válvula y hacerle prueba hidrostática de presión a las botellas que transportan este tipo de gases. ¿Ya? ¿Qué más? Riesgo primario es la explosión, o sea que es un gas netamente combustible, explosivo. ¿Ya? Aquí te trae las... Lógico está que muy difícilmente cuando tú receptas o recibes este tipo de gas, muy difícilmente te vas a poner a leer toda la hoja, ¿cierto? ¿Sí o no, George? A leer toda Sí, la ingeniero. hoja de datos de seguridad, ¿no? Yo quería tu conocimiento ya por identificación, la experiencia que tú manejas como prevencionista y especialista en seguridad. Este es un tipo de gas combustible. A ver, al ver esta identificación de acá, esta clasificación de colores, ya sabes que estás tratando con un gas netamente explosivo, o sea, aléjalo de la llama, que no se fugue y también no lo mezcles con otro tipo de materiales, ¿no? A ver, al ser altamente radiactivo. ¿Ya? ¿Qué más? Tenemos por acá abajo información ecológica también. Es un gas tipo inestable. Ojo. ¿Qué más tenemos acá al fondo? Estábamos, información del etiquetado. Por ahí hizo George un tema de etiquetado nuevo, ¿no? La nueva manera de hacerlo. No utilice impresiones mayores a 15 libras por pulgada cuadrada. P6. ¿Cierto? O sea, 3 kilopascales. La temperatura de manejo debe estar entre temperatura de inflamación, 98 y 107 grados centígrados. ¿Qué más? ¿Qué más? Siglas y referencias. Bueno, esa es una hoja de datos de seguridad, que ya la descargué también, ya se las voy a compartir. Entonces, todos los materiales que intervienen en la industria actualmente tienen individualmente su hoja de datos de seguridad. Correcto. Seguimos acá. Me da ganas de pegarla aquí. Pero es bastante larga, ¿no? Déjeme ver si la puedo... Bueno, Leo, aquí la voy a poner y le voy a dejar un espacio. Vamos a la lectura, vamos a seguir avanzando porque estamos recién, estamos verdes con el contenido. Maruri. Yo papaya Maruri, entonces va a leer. Maruri. Ay, voy a la fuga entonces. ¿A dónde está Maruri? Las sustancias corrosivas causan un efecto proporcional a la dosis mediante los neumoconióticos, los cuales destruyen la difusión del oxígeno a consecuencia de su acumulación a nivel pulmonar. Sílice, amianto, polvo de algodón. El sílice causa la silicosis. Ya ustedes en salud ocupacional 2, creo, ven que la silicosis es la enfermedad de los mineros, ¿no? Que parte de del sílice. Y un tipo de clasificación que denota los productos corrosivos. Este tipo de sustancias son aquellas que tienen la capacidad por sus características físico-químicas de causar graves daños, ya sea a los metales o a las personas, en este caso a los trabajadores. Existen dos tipos de clasificaciones, las que son corrosivas para metales y corrosivas para los tejidos. Cuando un producto se demuestre producto o mezcla, sea corrosivo para metales categoría 1, debe llevar el pictograma que vemos en la diapositiva. Este tipo de sustancias, digamos que
Para que sean categoría 1 es porque ya se le ha hecho una prueba. La prueba se llama velocidad de corrosión. Específicamente se hace una prueba a 55 grados centígrados de temperatura y se somete a corrosión una estructura ya sea de acero o de aluminio que tenga un espesor de 6 milímetros. Digamos que si en un año 55 grados causa corrosión, se clasifica como categoría 1 corrosivo para metales. Si esa prueba sale negativa al año de prueba, entonces no se le puede clasificar como corrosivo para metales. Hay otros grupos que son corrosivos para la piel, aunque por lo general lo que causa corrosión en metales causa daño en la piel. Ese tipo de productos, cuando son considerados o clasificados como corrosivos para la piel, es porque dañan los tejidos como tal. Entre las categorías, viene la categoría 1, la categoría 2. La categoría 1 tiene 3 subclasificaciones, 1A, 1B y 1C. Y su clasificación dependerá de las respuestas corrosivas en animales de experimentación. Eso dependerá si la respuesta fue en 3 minutos, 1 hora, 14 días, etc. Entonces, dependiendo de los tiempos de respuesta como tal de corrosión en animales de experimentación, se clasificará como categoría 1A, 1B o 1C. Ya productos que sean irritantes, ya no serían categoría 1 corrosivos, sino irritantes categoría 2. Y eso depende pues de la respuesta en animales de experimentación que sufran, digamos. Si el producto es, digamos, moderadamente irritante, pues tendrá clasificación 3, que es decir, corrosivo categoría 3, que corresponde a ser irritante. También las mezclas tienen unas categorías y las mezclas deben ser clasificadas en función de los componentes. Si es mayor al 5%, mayor al 10% o al 1%. Entonces, dependiendo de la composición en la mezcla, así mismo las mezclas, digamos, deben clasificarse. Normalmente cuando una mezcla tiene un producto con pH menor a 2 o mayor a 11.5 y la concentración en la mezcla es mayor a 1, esa mezcla se clasifica como categoría 1. Dependiendo de la categoría, así mismo uno lee por los pictogramas. Si el producto es categoría 1, inmediatamente se le debe poner el símbolo de corrosión, que es este. Si el producto es categoría 2, no se le pone el símbolo de corrosión, sino que se le pone el signo de exclamación. Si el producto es categoría 3, no debe llevar ningún tipo de pictograma. Todos los que sean categoría 1, para metales o para la piel, deben llevar el pictograma de corrosión. Por ejemplo, la soda cáustica es un ejemplo bastante interesante, que es muy utilizado. Entonces, las mezclas, para clasificar mezclas hay que revisar cuáles son sus componentes y así mismo ya definir si son categoría 1 o 2. Normalmente cuando son irritantes, el componente más representativo le pone categoría 2. Pero si hay un componente en la mezcla y ese componente esté más del 1% y los pH sean altos o bajos, la mezcla seguramente será considerada categoría 1. Pero si en la mezcla el componente corrosivo ya está en una concentración, digamos, o si el más importante es categoría 2 o 3, la mezcla pierde, digamos, fuerza y pierde clasificación. Los productos químicos corrosivos causan daños irreversibles en los ojos. Entonces, para eso, pues se hacen unos estudios de laboratorio para verificar cuáles son los efectos en la córnea o el iris. Esto se hace en animales de experimentación. Dependiendo de los tiempos en que cause el daño, se van a clasificar como categoría 1 o 2 para daños oculares. Entonces, hay categorías 2A y 2B, dependiendo, pues, de efectos, digamos, fisiológicos en la córnea, en el iris, en la conjuntiva o que cause quemosis, que son daños oculares. Las mezclas también, según la composición o la cantidad que ya la mezcla, sí mismo se va a categorizar en diferentes grupos. Cuando un producto en una mezcla, el pH sea menor o igual a 2 o mayor o igual a 11.5 y la concentración sea mayor al 1% en esa mezcla, se le debe poner categoría 1. Por ejemplo, el hidróxido de sodio es un producto categoría 1, ya que causa daños sobre todo graves a nivel de los tejidos. El hipoclorito de sodio al 5%, la etiqueta debe indicar que es un producto corrosivo y debe indicar que causa irritación graves en los ojos y en la piel. De modo tal que las mezclas también tienen que clasificarse para realmente establecer cuál es la peligrosidad
Todas las mezclas químicas deben estar, digamos, deben ser clasificadas. ¿Para qué? Para que los usuarios sepan realmente cuáles son los efectos en la salud. Ejemplos, el hidróxido de potasio, que es un producto muy corrosivo, trae unas frases H que indican daños graves a la salud, y el hidróxido de sodio, que es la misma soda cáustica, también tiene, digamos, efectos graves a nivel de la piel. Bien, entonces. ¿Por qué vía principal atacan las sustancias corrosivas? Ahora, almacenamientos. Este almacenamiento se lo voy a dejar que lo vean ustedes. Ahí está el video. Tipos de corrosivos. Existen los ácidos y las bases. Los ácidos, los que tienen pH bajo, ¿no? Bajo, por debajo del nivel de 7 en cuanto a la escala de pH. Y las bases o alcalinas que son por encima del nivel 7. Como ustedes saben, el nivel de pH va de 0 a 14, ¿no? De 0 a 14. Los que están del punto medio hacia abajo, o sea, 7 hacia abajo, 6, 5, 4, se consideran sustancias ácidas, y los que están de 7 para arriba, sustancias alcalinas. Correcto. ¿Qué más tenemos por acá? Los materiales nerviosos o neurológicos que actúan ya a nivel neuronal principalmente. Neuronal. ¿Ya? A ver, María. Vamos a molestarla a María Torres. Nerviosos o neurológicos. Estas sustancias actúan sobre el sistema nervioso central y sus... ¿Sí me escucha? Sí. Y su potencialidad depende de la dosis y su característica de liposolubilidad. ¿Qué es liposolubilidad? A ver, ¿quién se gana un punto ahí? Liposolubilidad. ¿Alguien de enfermería que me describa esa palabra? Nadie. Lipo es grasa, ¿no? Grasa o aceite. Entonces, a ver si este material es soluble o diluible en grasa o en aceite. Correcto. ¿Qué tan bien se diluye en grasa o en aceite? Eso es liposolubilidad. Sigamos, María. Acetato de etanol. No se ve ahí. Etílico, tolueno, sileno, acetona, etanol, propano, isobutano, tricloroetileno. Tricloroetileno. A ver, acetato de etiloetanol, éter etílico, tolueno, sileno, acetona, etanol, propano, isobutanol y tricloroetileno. Tricloroetileno. Todas estas son sustancias nerviosas o neurológicas, o sea, te atacan al sistema nervioso central. ¿Ya? Estas son las sustancias que se combinan para dormirte antes de operarte. ¿Ya? La que le llaman anestesia general. ¿Ya? Este tipo de gases son utilizados. ¿Qué tenemos aquí? Sustancias neurotóxicas como el arsénico, el plomo, el manganeso, el mercurio. ¿Ya? Aquí tenemos fuente de exposición. ¿Ya? A ver. Vamos a ver a quién nos ayuda con esta lectura rapidita. Gabriel. Y después de eso, Carlos Ruiz, que no me prende la cámara. A ver, sustancias nocivas, fuentes de exposición y cuadro clínico. A ver, comencemos con el arsénico. Arsénico. Pesticidas, pigmentos, industria electroplatino, semiconductores, encefalopia aguda, neuropatía periférica. Plomo. Encefalopatía.
encefalopatía. Plomo, soldadores, insecticidas, pinturas, encefalopatía y neuropatía periférica. Ya. Manganeso. Manganeso, soldaduras, fertilizantes, fabricación de baterías secas, encefalopatías, parkinsonismo, mercurio, instrumentos científicos, equipamientos eléctricos, amalgamas dentales, industria electroplatino, fotografía, agudo, cefalias, náuseas, temblores crónicos, ataxias, neuropatía periférica y encefalopatía. Increíble cómo se acuerdan de los calces que eran plateados, que brillaban, que tenían un porcentaje de mercurio antes y nadie sabía por qué la gente se envenenaba a largo plazo. Miren, amalgamas dentales. Ya, eran los calces. Ahora se usan calces blancos, ¿cierto? Un polvito blanco reacciona químicamente y ya eso se pone duro. Pero en antes se utilizaban las amalgamas esas plateadas, ¿cierto? ¿Ya? ¿Quién diría, no? ¿Quién diría cuánta gente se ha de haber fallecido por esta causa y le sale el motivo desconocido? A ver, el cobre, sigue Gabriel, cobre. Cobre, soldaduras, componentes eléctricos, plástico polivinilos y fungicidas. Agudo, defecto de memoria, convulsiones, desorientación crónico, yo ni veo esto. Encefalomielopatía. Encefalopatía. Y ahí. Ya, estamos por acá. Acerca de los disolventes, ya esto es menor, ¿no? Los disolventes ya los vamos a pasar rapidito. Son químicos lógicamente no naturales, ¿ah? Sulfuro de carbono, el N-hexano, el N-butilcetona, el perciocloroetileno, el tolueno, el tricloroetileno, que ya lo vimos, ya, los carbamatos, el bromuro de metilo y el monóxido de carbono, el óxido de etileno. Todos estos son sustancias, como ustedes ven, donde se dan, donde vienen disfrazadas o combinadas, ¿ya? Desengrasantes, pinturas, bases de pintura, barnices y todo. Entonces, vean, todo olor fuerte, atención, que tuve una con Anita, ¿cierto? Usemos pinturas en base de agua, porque las que traen olor fuerte, no sabemos qué químicos vienen combinados ahí. Y peor, si ese cuarto no lo aireamos después de pintar, ¿ya? Dejamos encerrada a una persona, eso de ley va a tener consecuencias a largo plazo, esos olores fuertes. Cuando ustedes entren a su carro, cuando después del solazo, ustedes entran y hay un olor característico que deriva del caucho de los asientos, ¿cierto? ¿Ya? También es peligroso. Dejen airear esos vehículos. Súbanse a su vehículo después del calor y abran las ventanas para que ese gas, ese aire cargado fuerte se vaya. Después de un momento, prenda el aire. Vamos acá. Afecciones nerviosas. A ver, Ronald, ya lo veo aquí, pero tuvo falta en la primera clase. Se atiende por neurotóxico a la sustancia que inhibe o altera gravemente las funciones del sistema nervioso, provocando un cambio en la química o estructura del sistema nervioso. Y por neurotoxicidad, la capacidad de algunas sustancias para inducir efectos adversos en el sistema nervioso central, nervios periféricos u otros órganos de los sentidos. Hace referencia a
alteraciones estructurales, funcionales o bioquímicas producidas a estas estructuras como consecuencia de la exposición a un producto químico. Los estudios sobre efectos neurotóxicos de sustancias concretas como plomo, mercurio, plaguicidas y disolventes orgánicos de tipo aromático, benceno, tolueno y sileno, ponen de manifiesto que hay más de 100.000 sustancias químicas en uso industrial o comercial que se pueden considerar tóxicas. Correcto. 100.000 sustancias químicas, ojo con esto, en pleno uso en la industria. Afecciones neurológicas. Un momento. Por aquí estaba Ruiz. Afecciones neurológicas. Las estadísticas anuales de accidentes de trabajo, AT, reflejan una serie de tablas referidas a las causas, circunstancias del accidente, descripción de la lesión y parte del cuerpo lesionada. De su análisis podremos tener una idea aproximada del daño neurológico provocado por condiciones de trabajo inadecuadas, instalaciones de servicios o insuficiente protección, máquinas u otros equipos de trabajo, materiales y agentes contaminantes, químicos o biológicos, factores personales y otras causas. Como bien señalan los documentos estadísticos oficiales, el análisis de todos estos datos ha de servir además para ajustar la evaluación de riesgos y aumentar la eficacia de las actividades preventivas en las empresas, ahí donde más necesaria resulta. Son los traumatismos craneales los que mejor se identifican y antes permiten iniciar con diligencia el tratamiento más adecuado. A pesar de las dificultades que se presentan en muchas ocasiones, pero las diferentes causas de los AT responsables del daño neuronal pueden afectar al sistema nervioso central, al sistema nervioso periférico o ambos a la vez, y ese daño neurológico en función de la severidad del accidente repercutirá sobre el cerebro, la médula espinal, las raíces nerviosas o los nervios periféricos, en mayor o menor grado según el mecanismo causal. Con frecuencia, si el accidente es un politraumatismo, pueden ser varias las estructuras nerviosas implicadas. Correcto. Lo primero es el mareo, ¿cierto? ¿Ya? Lo primero es el mareo. La primera consecuencia que se da por este tipo de afectaciones al sistema nervioso es un mareo normal. Ahora, si el mareo es persistente, ya a largo plazo te trae enfermedades crónicas, ¿no? Este videíto es rápido. A todos y a todas. En este vídeo hablaremos sobre las enfermedades más frecuentes del sistema nervioso. El sistema nervioso está constituido por un entramado de células nerviosas, cuyas respectivas funciones ocupan todo el cuerpo. Es por ello que cualquier fallo puede desencadenar una patología que afecta a una pequeña o gran parte de este sistema. Así pues, podemos diferenciar 5 grupos de enfermedades que afectan al sistema nervioso. Enfermedades infecciosas y lesiones, enfermedades neurodegenerativas, enfermedades vasculares, tumores y otras. Empezaremos por el grupo de las enfermedades infecciosas y las lesiones. Por un lado, las enfermedades infecciosas son aquellas cuya causa principal es la infección por parte de un microorganismo patógeno, una bacteria o un virus. Algunos ejemplos de este tipo de enfermedades pueden ser la meningitis, la cerebritis y la encefalitis, que se tratan de una inflamación de las meninges que rodean el cerebro y del encéfalo, respectivamente. Por el otro lado, cuando hablamos de lesiones, nos referimos a que la zona en cuestión padece un daño físico a causa, por ejemplo, de un gran golpe. Esta es la consecuencia principal de los traumatismos cranoencefálicos. A su vez, un gran impacto puede provocar lesiones medulares, cuya consecuencia principal es que la persona afectada pierde la movilidad de su cuerpo por debajo del nivel donde ésta ha ocurrido.
En la segunda categoría encontramos las enfermedades neurodegenerativas, que se caracterizan porque la persona que las padece sufre un deterioro progresivo y normalmente imparable. Algunas de las enfermedades consideradas neurodegenerativas más conocidas son el Alzheimer o el Parkinson. Respecto al Alzheimer, se trata de una enfermedad que provoca una pérdida progresiva de la memoria de la persona que la sufre. Además, suele tener un amplio espectro de influencia en la población. En cambio, el Parkinson se basa en una degeneración del tejido nervioso del mesencéfalo, lo que hace que la persona tenga un menor control sobre su cuerpo conforme avanza la enfermedad. En cuanto al grupo de las enfermedades vasculares, las denominamos así porque se deben a complicaciones en el sistema circulatorio. Se caracterizan principalmente por una falta de riego sanguíneo al área cerebral, lo que produce la muerte neuronal. A este tipo de procesos los denominamos accidentes cerebrovasculares o ictus. Los tumores o neoplasias consisten en un desarrollo diferencial y descontrolado de algún tipo de célula, en este caso nerviosa. Al crecer a un ritmo mayor y sin una pauta pueden desencadenar problemas muy diversos. Dependiendo del tipo celular o del tejido al que afecte el tumor, la denominación podrá ser una u otra. Englobamos en el último grupo un conjunto de enfermedades cuyas causas y efectos son diversos. La hidrocefalia es la acumulación excesiva de líquido cefalorraquídeo en el cerebro. La epilepsia consiste en un mal funcionamiento del tejido nervioso, lo que provoca que las neuronas envíen señales erróneas y la persona que la padece sufra convulsiones de forma recurrente. Otro ejemplo es la espina bífida, y se trata de un defecto congénito que consiste en que la columna vertebral del feto no se cierra correctamente antes del nacimiento. Espero que esta información os sirva de ayuda. Nos vemos en el próximo vídeo. Bien. Principales enfermedades de tipo neuronal. Algunas vienen como consecuencia de exposición a materiales, gases, químicos y todo lo demás en el ámbito laboral. Otros ya vienen de manera hereditaria, ¿no? También se da, correcto. Sustancias sensibilizantes. Sigamos, Ruiz. Sensibilizantes. Atacan al cuerpo humano por inhalación o por penetración cutánea y ocasionan una reacción de hipersensibilidad de forma que una exposición posterior puede dar lugar a una afección crónica. El efecto de las sustancias sensibilizantes es proporcional a la dosis. Por lo general causan un efecto alérgico del contaminante, que se incrementa con la repetición de la exposición. Isocianatos, polvo de la madera, formaldehído y fibras vegetales. Miren ustedes, polvo Cancerígeno. de la madera en las carpinterías. En las carpinterías, polvo de madera, correcto. Fibras vegetales, los que hacen con sombreros de paja toquilla, miren. Miren cómo los artesanos se ven expuestos a este tipo de peligros que no consideran, que no leen, que no se capacitan y a largo plazo vienen, ¿no? A largo plazo vienen las enfermedades profesionales, ¿ya? Sigamos, Ruiz, disculpe la interrupción. Cancerígeno. Cancerígeno. Capacidad para producir alteraciones celulares y cromosómicas. Benceno, cromo hexavalente, cloruro de vinilo, amianto, benzidina y derivados, cadmio y compuestos del berilio. Ya, amianto, benzidina y derivados. Cadmio y compuestos del berilio, correcto. Todo esto cancerígeno. Los cancerígenos laborales, esto es importante. Sigamos, Ruiz. Los cancerígenos laborales ocupan un puesto especial en la identificación y prevención de todos los tipos de cancerígenos humanos. Han sido de los primeros en identificarse como causantes de cáncer y aún actualmente constituyen una proporción importante del total de cancerígenos reconocidos. Su importancia en el crecimiento de la frecuencia del cáncer es pues determinante, constituyendo además un tipo de factor de riesgo potencialmente prevenible.
Es importante detectar e identificar los cancerígenos de origen laboral para poder establecer medidas de protección. Los beneficios de la identificación y actuación sobre dichos cancerígenos no se limitan al ambiente laboral, ya que la población general está igualmente expuesta a esta sustancia. PE, benceno, amianto, escapes de motores, el diésel, etc., al igual que a muchos otros contaminantes de origen laboral. Ya. Principalmente amianto, escapes de motores diésel, porque el diésel contiene plomo, ¿cierto? Plomo y algunos bisulfuros que reaccionan después de la combustión. Vamos a conocer lo que es el amianto. El amianto, también conocido como fibra de asbesto, era un mineral muy común a finales de la década de los 70 y que se encontraba en infinidad de objetos en la vida diaria, desde cubiertas y revestimientos de edificios hasta frenos o productos ignífugos. En España comenzó a utilizarse en la década de los 40, y de hecho el país fue uno de los mayores productores de amianto durante la década de los 70 y de los 80. La fibra de asbesto se caracterizaba por su dureza y su resistencia a altas temperaturas, lo que hizo que fuera masivo. Ahí está, pues, Anita, el principio o la base de la construcción de las placas de Eternit, que tanto han sido utilizados. ingeniero. Utilizado en la industria y en la construcción. Pero lo que en un principio no se sabía era que la inhalación de las fibras del asbesto provocaban graves enfermedades respiratorias, como la fibrosis pulmonar, el cáncer de pulmón o el mesotelioma. El doctor Jordi Roig Cutillas, de la Clínica Creu Blanca de Barcelona, es un reconocido experto en asbestosis. La fibra de asbesto es una fibra que se caracteriza por tener una estructura muy fina, microscópica, muy larga, y esto hace que penetre en el tejido pulmonar de una forma progresiva y queda anclada dentro de esta esponja que es el pulmón y llega incluso a alcanzar